esta lección, la nación escogida, vemos que a Jacob le nacen 12 hijos e hijas. Y vemos aquí la nación escogida, hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel. Su primogénito Rubén, Simeón, Levi, Judá, Zabulón, Isaacar, Dan, Gad, Aser, Neftalí, José y Benjamín. Y usted puede leer estos, amén, acerca de los hijos de Jacob en Génesis capítulo 48, versículos 5 al 6, y Génesis capítulo 49, versículos 3 al 27. Y vemos aquí acerca de la nación escogida por Dios. José es vendido por sus hermanos. Génesis capítulo 37, versículos 12 al 28. Y precisamente vemos aquí este mapa, amén, en donde transportaron a José, amén, lo llevaron hasta Egipto. Y vemos aquí cómo José es llevado a la prisión, Génesis capítulo 39. Vemos aquí que en Egipto, cómo Dios hace maravillas por medio de la vida de José. Cómo José es usado, cómo José fue bendecido. ¿Por qué? Porque él, amén, era un joven que estaba, gloria a Dios, ungido, que era un joven que Dios tenía un propósito para su vida. Y es un ejemplo para muchos hoy en día la vida de José. Amén. Y vemos aquí cómo José es llevado a la prisión, Génesis capítulo 39. Cómo José también interpreta el sueño del faraón, Génesis capítulo 49. Y precisamente aquí, cuando José perdona a sus hermanos, los israelitas se establecen en Josén. Génesis capítulo 46, versículo 28 y Génesis capítulo 47, versículos 4. Vemos aquí también, como lo dije anteriormente, cómo José, amén, perdona a sus hermanos. José, dice la palabra de Dios: ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. O sea que José fue bendición para su familia, y Dios tenía un plan ya para José y toda su familia. Dios sabe lo que hace, hermanos. A veces no entendemos lo que Dios hace en nuestras vidas, pero una cosa le digo: cuando esperamos en Dios y lo que Dios hace, créamelo, es bueno. Amén. Los israelitas caen en esclavitud, Éxodo capítulo 1, versículos 8 al 14. Vemos aquí la vida de José. José reafirmó su pacto con Jacob. Amén. Y Dios reafirmó su pacto con Jacob, Israel. Y Jacob fue padre de 12 hijos. Génesis capítulo 35, versículos 22 al 26. Uno de ellos fue José, escogido por Dios para preservar el linaje de Jacob. Y usted ve a un lado del nombre de José, Efraín y Manasés, también, que fueron parte también del pueblo de Dios. José es vendido en Egipto. José era sensitivo al Señor y una persona de alto carácter moral. Sus hermanos se llenaron de celos al ver que su padre amaba más a José.
Luego José tuvo sueños en los cuales veía que su padre, su madre y sus hermanos se postraban ante él. Fue así que el odio de sus hermanos aumentó. Cierto día Jacob envió a José a vigilar a sus hermanos. Esta fue la oportunidad para poder deshacerse de él para siempre. Lo vendieron a unos mercaderes por 20 piezas de plata y ellos lo llevaron a Egipto, donde fue comprado por Potifar, oficial del faraón y capitán de la guardia. Después de haber vendido a José, sus hermanos mataron un cabrito y cubrieron la túnica de José con su sangre y presentaron este manto a su padre diciendo: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos. Génesis capítulo 37, versículos 31 al 35. Mientras tanto, José era un hombre de Dios y todo lo que hacía, lo hacía bien y llegó a ser el mejor siervo de Potifar. Al punto de vista humano, José tenía toda la razón para estar amargado y resentido. Sin embargo, él sirvió al Señor diligentemente y vio Potifar que Dios estaba con José y todo lo que hacía prosperaba. Finalmente Potifar colocó a José sobre todo lo que tenía y Potifar veía solamente por lo que habría que comer, pues José cuidaba de esto. Vemos aquí la tentación de José. La batalla de José aún no había terminado. La mujer de Potifar tentaba continuamente a José para que cometiera inmoralidad con ella. José la evadía y resistía su petición, hasta que un día José huyó de su presencia y ello logró asirse de su ropa. Y viendo que huía, planeó acusar a José de traidor, teniendo la ropa de José en sus manos como evidencia. Potifar, enfurecido, puso a José en la cárcel, donde estaban los prisioneros del rey. Vemos a José ahora en la prisión. Y mira, hermano, aún en prisión, José conservaba buena actitud. Y cuando nosotros como José conservamos una buena actitud, hermano, aunque el diablo nos acuse, aunque el diablo nos diga que nosotros no vamos a servir para nada, o no nacimos unos perdedores, yo quiero decirle, amado hermano, que si usted mantiene una actitud, amén, diligente, una actitud, amén, positiva hacia Dios, Dios lo va a llevar adelante. Dios va a pelear la batalla por usted, así como lo hizo con José, lo puede hacer por usted también. Amén. Y por eso notamos que hoy en día las batallas todavía persisten. Amén. Pero tenemos que mantener una actitud buena, una actitud positiva. Y sin embargo, hermanos, amén, notemos que José, amén, aunque él mantenía una buena actitud, él rehusaba amargarse y cerrar las puertas de las oportunidades para servir a Dios. El guarda de la prisión encomendó a José a guardar de todos los prisioneros y le dio completamente la administración de la cárcel. Mire, hasta en la cárcel José era alguien. Hasta en la cárcel, hermano. Quiero decirte, amigo, hermano, que hasta en la cárcel José era bendición para los prisioneros. Y precisamente, aún en la prisión, Dios preparó a José para el cumplimiento de su plan. Allí José conoció a dos hombres a quienes interpretó un sueño.
Como resultado, uno de ellos fue restituido en su puesto y el otro fue colgado. José es elevado por Faraón. Qué hermoso, hermanos, amén, cuando confiamos en Dios, cuando depositamos nuestra confianza en Él. Dios nos eleva por encima de nuestros enemigos. Dios nos da favor, amén, y pone gracia en nuestras vidas para que el gobernante o los magistrados nos vean con ojos buenos. Y es lo que pasó con José. ¿Por qué? Porque José mantuvo una actitud buena, una actitud humilde, una actitud, amén, positiva. Y él confió en su Dios. Amén. Y vemos aquí que después de 2 años, Faraón tuvo un sueño que ningún hombre podía interpretar. El copero recordó a José y a Faraón, y Faraón lo mandó a llamar para que interpretase su sueño. José dijo que vendrían 7 años de abundancia de Egipto y 7 años de escasez. Faraón promovió inmediatamente a José como un gobernador de Egipto y dio a este joven hebreo de 30 años la labor de almacenar alimentos durante los 7 años de abundancia y prepararse para los 7 años de escasez. Amén. Los hermanos de José llegan a Egipto, reconociéndoles José, les habló fuertemente tratando de investigar si su padre aún vivía. Y acusándoles de espiar, hizo que fueran por su hermano menor Benjamín, como prueba de su inocencia, y dejó prisionero a Simeón. Jacob o Israel rehusaba enviar a Benjamín por temor de que no regresara, pero cuando la escasez empeoró, no tuvieron otra alternativa más que cumplir con las instrucciones de José. Y todos viajaron a Egipto. José no pudo contenerse al ver a su familia, al ver a su padre, a sus hermanos. Y nos dice la palabra de Dios, y llorando a grandes gritos, dijo a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Génesis capítulo 45, versículos 1 al 4. José perdona a sus hermanos. Qué hermosa actitud de José. Amén. Cuando nosotros, hermanos, si queremos agradar a Dios, tenemos que perdonar. Porque dice la palabra es que si no perdonamos a los que nos ofenden, o si no perdonamos, Dios no nos puede perdonar. Y mire, hermano, qué tremenda bendición fue José. Amén. Y sigue siendo José para nuestras vidas hoy en día. Tenemos que mantener una actitud y agarrar esta actitud que tuvo José. Y dice la palabra de Dios en Génesis 45, versículo 5, dice: no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Amén. Mucho tiempo antes del Nuevo Testamento, José aprendió una de las lecciones más valiosas. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Así lo dijo él: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Y es aquí donde Jacob y su familia habitan en Gosén. Amén. Notemos que después de la muerte de José se levantó un rey que no conocía de él. Y Faraón comenzó a temer a los israelitas, pues eran muchos y fuertes. En su temor, Faraón les dio trabajos fuertes y los hizo esclavos de Egipto. Pero mientras más afligían a los israelitas, más se multiplicaban. O sea que Dios les estaba preparando para el gran éxodo de Egipto.
salida de Canaán. Vamos a ver el éxodo o la salida, el plan de redención. Y he descendido para libertaros de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, los lugares del cananeo, del ateo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jabuseo. Éxodo capítulo 3, versículo 8. Vemos aquí, amén, Moisés el libertador ante Faraón. Moisés y la zarza ardiente. El nacimiento de Moisés. Otra vez vuelvo a recalcar. Moisés el libertador ante Faraón. 10 plagas, agua convertida en sangre, ranas, piojos, moscas, muerte del ganado egipcio, úlceras, granizo, langostas, tinieblas y muerte de los primogénitos egipcios. Sangre en los postes y en los dinteles de las casas. Éxodo capítulo 12, versículos 1 al 38. Cruce del Mar Rojo. Éxodo capítulo 14, versículos 13 al 31. Vamos a aprender un poco acerca del Éxodo, amén, que significa el plan de redención. Aproximadamente pasaron 400 años desde que los israelitas llegaron a Egipto en los días de José. Éxodo capítulo 1, versículos 7 al 8. El nuevo rey de Egipto los forzaba a servir con dureza, dándoles trabajos rigurosos y oprimiéndolos sus vidas bajo dura servidumbre, fabricando barro y ladrillo y en todas las labores campesinas y en toda clase de servicio, el cual ellos eran obligados. La historia de la liberación del pueblo de Israel de Egipto nos ilustra el plan de redención que Dios ilustra a la humanidad. 1 Corintios capítulo 10 del 1 al 11 nos revela que esta historia es un ejemplo para nosotros en la actualidad. 40 años en Egipto. El nacimiento fue así. Faraón temió que el pueblo hebreo se levantara contra los egipcios, siendo que era mayor y más fuerte. Así que ordenó a las parteras matar a cada varón recién nacido de entre los hebreos. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Éxodo capítulo 1, versículo 17. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Éxodo 1, 22. Al nacer Moisés, sus padres lo escondieron por 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, y la madre de Moisés tomó una arquilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en su carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió a una criada suya a que lo tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y teniendo compasión de él, mandó a llamar a una nodriza de entre las hebreas para que cuidase del niño. Éxodo capítulo 2, versículo 9. Y así fue como la madre de Moisés cuidó de él hasta que el niño creció y lo presentó a la hija de Faraón. Éxodo capítulo 2, versículo 10.
El mismo río que pudo haber sido de destrucción para Moisés fue de salvación. Así como el Señor Jesús es nuestra salvación en vez de juicio, si obedecemos su plan redentor. La decisión de Moisés. Crecido ya Moisés salió a sus hermanos y vio a un egipcio golpeando a un hebreo. Moisés mató al egipcio y lo enterró en la arena. Al siguiente día vio a 2 hebreos luchando entre sí y trató de separarlos. Y uno de ellos le dijo: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Éxodo capítulo 2, versículo 14. A causa que Moisés estaba fuera de la voluntad de Dios, su intento de guiar a su gente fue rechazada por el pueblo, pues aún no estaba preparado para desempeñar la labor que él iba a hacer encomendado después. Amén. Usted puede ver esto en Hebreos capítulo 11, versículos 23 al 29. 40 años en Medián. Dándose cuenta que su acto había sido descubierto y teniendo miedo de Faraón, Moisés viajó hacia la ciudad de Medián. Allí conoció a Sefora, hija de Jetro, a quien tomó por esposa. El llamamiento de Dios para Moisés. Apacentando las ovejas de su suegro Jetro, Moisés llegó hasta el monte Horeb. Allí vio una zarza que ardía en fuego y no se consumía. Dios le habló de entre medio de la zarza, dándose así el llamado de la obra que habría de desempeñar por el resto de su vida. Dios dijo a Moisés que le usaría para liberar a Israel de la esclavitud de Egipto y los llevaría a la tierra prometida. Dios se prueba a sí mismo ante Moisés. Moisés expresó sus dudas de poder efectuar el trabajo que le estaba siendo encomendado. Dios le demostró que él iba a ser victorioso sobre cualquier situación que se le presentase. Éxodo capítulo 4, versículos 2 al 8. Moisés el libertador. Moisés se presenta ante Faraón y las 10 plagas. Moisés obedeció la voz del Señor y fue ante Faraón y le dijo lo dicho por el Señor: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Éxodo capítulo 5, versículo 1. Faraón se rebeló contra la voluntad de Dios y no los dejó ir. A consecuencia de esto, destrucción cayó sobre Egipto en forma de 10 plagas. Dios usó las cosas que los egipcios adoraban, tales como ranas, moscas, ganado, langostas, etc., para demostrar su gran poder. Después de cada una de las primeras 9 plagas, Faraón prometía dejarlos ir a cambio, pero cambiaba de parecer. Una plaga peor cubría la tierra de Egipto. La Pascua, liberación por medio de sangre. El Señor dijo a Moisés que hablara a toda la congregación pidiéndole que cada familia tomara un cordero suficiente para todas las familias y que no sobrara nada. Les instruyó a matar el animal y a poner la sangre en los 2 postes y en el dintel de las casas. Usted lo puede ver allá. Comerían la carne asada al fuego junto con pan sin levadura. Ellos tenían que comerlo ceñidos los lomos, con calzado en sus pies y bordón en sus manos, pues era tiempo de salir de Egipto. Aquella noche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto,
donde no encontró la sangre en los postes y el dintel en las casas, mas los que habían hecho como Jehová había mandado fueron salvos. La salvación en nuestra época depende de la sangre derramada por el Señor Jesús. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 1 Corintios capítulo 5 versículo 7. O sea, hermano, que la sangre del Señor debe ser aplicada por medio de la obediencia a su palabra. La sangre del Cordero de Dios que libra de esclavitud espiritual. Y esto es lo que significa, hermano. Amén. La Pascua en nuestras vidas hoy en día. Amén. Liberación en el Mar Rojo. Finalmente Faraón dejó ir a Israel y el Señor iba delante de ellos en una columna de fuego de noche y una columna de nube de día. Éxodo capítulo 13 versículo 21. Faraón luego decidió enviar su ejército tras ellos, y acercándose rápidamente en los carros de Faraón, los alcanzaron junto al Mar Rojo. Al ver esto, los israelitas murmuraron contra Moisés, mas él respondió: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Éxodo capítulo 14 versículo 13. Moisés levantó su vara, tocó las aguas del Mar Rojo, y el milagro comenzó aquí. Y note, hermano, amén, cuando Moisés levantó esa vara, amén, ese Mar Rojo, esa oposición, esos problemas, esa montaña de problemas se abrió completamente. Y nosotros, hermanos, amén, a veces que nuestro Mar Rojo está enfrente, lleno de problemas, ya sea que estamos enfermos o una enfermedad crónica que te ha azotado o que tú tienes, y tú dices: hasta aquí llegué, hasta aquí estoy completamente, he llegado. Pero yo te digo, hermano, amén, así como Moisés levantó la vara, yo te digo en este instante: avanza hacia adelante. Dios tiene la salvación para ti. Dios tiene la liberación para ti. Dios tiene la sanación para tu vida. Tú todo lo que tienes que hacer es tener fe en Dios. Y tú vas a ver cómo ese mar de oposición, cómo esa montaña que tú ves tan alta, se va a desvanecer completamente. Porque dice la palabra de Dios: si tuvieses fe como un granito de mostaza, tú vas a decirle a esa montaña llena de problemas, llena de dificultades, llena de oposición: muévete a un lado, montaña, y esa montaña se moverá. Amén, gloria a Dios. Y así es cuando confiamos en Dios, cuando ponemos nuestra confianza en Dios. Y es cuando Dios dice: probadme, pruébame, yo soy tu sanador, yo soy tu libertador. Amén. Gloria a Dios. Israel en Sinaí. La entrega de los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 25 al 28. La edad de la ley. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo le muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Éxodo capítulo 25 versículos 8 al 9. Amén. Vagaron en el desierto por 40 años después que cruzaron el Mar Rojo. Y vamos a ver un poco acerca de esto. Israel en el monte Sinaí, dispensación de la ley.
Moisés llevó al pueblo de Israel desde el Mar Rojo hasta Sinaí. Al llegar a Mara se encontraron con las aguas amargas. Es imposible de beber. Cuando la gente empezó a murmurar contra Moisés, Dios le mostró un árbol el cual Moisés cortó y removió las aguas con él, y éstas se tornaron dulces. En varias ocasiones la vida puede ser amarga o difícil, pero Jesús es el árbol que puede endulzar nuestras vidas. Después de 3 meses fuera de Egipto, llegaron al monte Sinaí, lugar donde se establecieron por un periodo de 1 año. El acontecimiento que tomó lugar en el monte Sinaí dio como comienzo a la historia nacional de Israel. El pacto que Dios había hecho con Abraham y que confirmó a Isaac y a Jacob llegó a ser un pacto nacional. Allí, en el monte Sinaí, Dios dio a Moisés la ley, la cual incluía 10 mandamientos, así como otras leyes morales, ceremoniales y civiles. Dios deseaba que Israel viviera bajo la ley hasta que se cumpliera el tiempo que habría de nacer el Mesías. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Dios también le dio a Moisés los planos para la construcción de un tabernáculo que sería el lugar donde morara el Espíritu del Señor en medio del pueblo de Israel. El tabernáculo, acercamiento del hombre a Dios. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Amén. Hebreos capítulo 5, versículo 5. Símbolos y sombras. 1 Corintios 10, 11, Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 17, Hebreos 8, 5, Hebreos capítulo 9, versículos 8 al 9 y 24, Hebreos capítulo 10, versículo 1 y 1 Pedro capítulo 3, versículo 21. Dimensiones del tabernáculo: 10 codos de alto, 10 codos de ancho y 30 codos de largo. El tabernáculo, el hombre se acerca a Dios. Cuando Dios instruyó a Moisés en la construcción del tabernáculo, le amonestó a que siguiera sus instrucciones al pie de la letra. Éxodo capítulo 25, versículos 1 al 9. El atrio del tabernáculo, y vemos el atrio era aproximadamente, las medidas aquí eran de 150 pies de largo y 75 pies de ancho. 150 pies de largo y 75 pies de ancho. Tenía una puerta en el lado este y 4 postes de tela de 4 diferentes colores: azul, púrpura, carmesí y lino fino. De la misma forma, solamente había una entrada al atrio, así como la salvación solamente por medio de Jesús. Juan capítulo 10, versículo 9. Dentro del atrio estaba el altar de bronce. Amén. El altar de bronce. Y precisamente allí, después del altar de bronce, amén, y allí después estaba también el candelero de oro. Dentro del atrio estaba el altar de bronce, la fuente de agua y el tabernáculo. Este era aproximadamente de 15 pies de altura
15 pies de ancho y 45 pies de largo. En él se encontraba el lugar santo y el lugar santísimo. Que este es el lugar santo aquí y el lugar santísimo. Y precisamente encontramos el arca del pacto donde habitaba la presencia de Dios en medio de dos querubines de oro. Sabemos que Dios es omnipresente y está presente en todas partes, pero era allí que su gloria se era manifestada, y esto era prueba del pacto hecho con Israel. O sea que el deseo de Dios siempre ha sido morar entre su pueblo, pero el pecado ha separado a la humanidad de Dios. ¿No dice la palabra de Dios: no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Notemos, vamos a pieza por pieza aquí, amén. Vamos a empezar con el altar de sacrificio, que es este aquí. El altar de sacrificio. O sea que en el altar de sacrificio, amén, el sacerdote se acercaba al tabernáculo por medio del altar de bronce, donde él ofrecía el sacrificio por los pecados. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de las personas. Levíticos 17, 11. Jesucristo vino a ser nuestro perfecto sacrificio. El altar de bronce, lugar de sacrificio, muerte y derramamiento de sangre. Notemos que antes de llegar al tabernáculo, el sacerdote tenía que pasar por el altar de bronce y ofrecer sacrificio por el pecado del pueblo. El altar de bronce era aproximadamente de 71 pies, de 7 pies y medio, pies cuadrados, perdón, y 4 y medio pies cuadrados de largo. Este era hecho en madera de acacia y cubierto de bronce. Tenía un recipiente donde se derramaba la sangre. Esto representa la muerte de nuestro Señor Jesucristo, quien compró nuestra salvación, mientras representa el arrepentimiento que nos identifica con la muerte del Señor y nuestra muerte personal al pecado y a nuestra propia voluntad. Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas capítulo 13, versículo 3. El altar era prominente en el tabernáculo y en su adoración. Este era encontrado al frente de la entrada del atrio. Primer objeto que el ojo del adorador encontraba al entrar al atrio a presentar su sacrificio al Señor. El altar no estaba escondido en un lugar remoto ni dentro del tabernáculo, donde solamente algunas personas podían entrar, sino que estaba donde todos podían verlo y tener acceso a él. En cambio, el candelero de oro, mesa de los panes de la proposición y el altar de incienso estaban dentro del tabernáculo, y solamente el sacerdote podía entrar. Mas al lugar santísimo, que es hasta acá, hasta adentro, solamente el sumo sacerdote tenía acceso, y lo hacía solamente en el día de la expiación. Y esto usted puede ver en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, versículo 6. La relación entre el altar del sacrificio y los demás muebles en el tabernáculo pueden simbolizarse como la raíz al árbol, el corazón al cuerpo y la fundación a un edificio. Todas las actividades realizadas en él
tabernáculo dependían del primer proceso, o sea, el altar de bronce. Sin el sacrificio hecho allí, no había perdón de pecados. Recordemos que sin el sacrificio del Señor Jesucristo en el Calvario, si Él no hubiera muerto en el Calvario, en la cruz, no hubiera perdón, no hubiera paz, no hubiera gracia, ni justicia, ni salvación, ni bendición. O sea que el altar representa el derramamiento de sangre y la muerte del Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 9, versículo 27. La fuente del agua. Notemos que vamos paso por paso. Ya hablamos acerca del altar de bronce. Ahora vamos a hablar acerca de la fuente del agua. Y notemos, hermanos, que el sacerdote debía lavarse en la fuente antes de ministrar en el altar o antes de entrar al tabernáculo. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Éxodos capítulo 30, versículo 20. La fuente era lugar de lavado y limpieza, al igual que el bautismo es para el lavado y limpieza del pecado. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Hechos capítulo 22, versículo 16. La fuente de bronce significa un lugar de limpieza. Antes de llegar a la puerta del tabernáculo estaba la fuente del agua, en la cual el sacerdote debía lavar sus manos y pies. O sea, el lavamiento inicial, el cual es tipo de bautismo en agua para perdón de pecados, Hechos capítulo 2, versículo 38, y el continuo lavamiento después de bautizados, 1 Juan 1:7. Jesús dijo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Hechos 22:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. El bautismo que corresponde a esto, nota, ahora nos salva. Nos salva. 1 Pedro capítulo 3, versículo 21. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Y usted también puede ver esto en Éxodos capítulo 30, versículos 18 al 21. La fuente estaba colocada en medio del altar de bronce donde la muerte era requerida y el tabernáculo donde el sacerdote adoraba y Dios se reunía con él. Éxodos capítulo 40, versículos 30. En el Nuevo Testamento, la experiencia de salvación, el arrepentimiento es primero. En esto morimos juntamente con Jesús. Morimos al pecado. Luego el bautismo en agua, lo cual es el lavamiento tipo del entierro del Señor Jesucristo. Romanos capítulo 6, versículo 3 al 4. El lugar santo, el lugar de adoración. Vemos que en el lugar santo, que es aquí, tenemos todos estos muebles que están aquí. El candelero de oro, la única luz en el tabernáculo. Otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo. O sea que estos muebles, hermanos, amén, que están dentro del tabernáculo, representan a nuestro Señor Jesucristo. O sea que son sombra, amén, de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo.
el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan capítulo 8, versículo 12. También dentro del lugar santo estaba la mesa para el pan. De la proposición, el pan diario del sacerdote. Juan capítulo 6, versículo 35. Y vemos también en Juan capítulo 6, versículo 51, dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, note hermano, si comemos de Jesucristo, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y también tenemos allí el altar del incienso. El fuego fue traído del altar de sacrificio. El altar fue colocado frente al velo, el lugar de oración y alabanza diaria. O sea que el altar de incienso representan, amén, alabanza diaria, amén. Dice la palabra de Dios en 1 Pedro capítulo 2 versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El lugar santo se encontraba el candelero de oro, ya lo expliqué aquí. En el lugar santo se encontraba el candelero de oro, la mesa de los panes de la proposición y el altar de incienso. El fuego del altar de incienso era sacado del que se había usado en el altar de bronce, indicando que antes de haber una verdadera oración de alabanza, debe de haber muerte al pecado y nuestra voluntad. Este altar estaba antes del velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. O sea, hermano, amén, la oración nos acerca a Dios. Amén. Éxodo capítulo 30, versículos 1 al 10. El lugar santísimo, al otro lado del velo, o sea, hasta el final. El propiciatorio, el arca del pacto, Éxodo 25, 10 al 11. Velo de azul, púrpura y carmesí, Éxodo 36, 35. El velo, su carne, Hebreos capítulo 10, versículo 20. Amén. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Y vemos que ahí también, en el lugar santísimo, estaba la vara de Aarón que reverdeció, Hebreos 9:4. También dentro del lugar santísimo, amén, estaba las tablas del pacto, Éxodo 25, 18 y Hebreos capítulo 9, versículo 4. También dentro del lugar santísimo estaba la urna de oro que contenían el maná, Hebreos capítulo 9, versículo 4. Amén. Vemos desde el tabernáculo hasta la cruz. O sea que todo el tabernáculo, los muebles, todo lo que les he enseñado, hermanos, representa a Jesucristo. Y vemos aquí, amén, Jesús, el camino a la santidad. O sea, si empezamos desde abajo, mire cómo desde abajo, Jesús ofrenda por nuestros pecados, Hebreos capítulo 9, versículo 26. Jesús bautizado, Mateo 3, 16. Jesús oró en el huerto, Lucas 22, 41 al 44. Jesús, la luz del mundo, Juan capítulo 12, versículo 35. Jesús, el pan de vida, Juan capítulo 6, versículos 33 al 35. Y Jesús, el camino a la santidad, Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 20. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, maestro, o sea, nuestro ayo significa maestro, para llevarnos a Cristo a fin que fuésemos justificados por la fe, Gálatas 3:24.
La misión y objetivo primordial de la ley era la cruz de Jesús. Las cosas mostradas a Moisés eran una representación del que habría de venir a salvar al mundo, Jesús. Todos y cada uno de los objetos anteriormente mencionados son tipos del maravilloso plan de salvación del que hoy en día, por su gran misericordia, disfrutamos. El altar de sacrificio, tipo de Jesucristo, quien dio su vida por nuestros pecados, recordándonos que debemos morir con Él en arrepentimiento. La fuente representa la limpieza de nuestros pecados, la cual experimentamos en el bautismo. Y aunque el Señor era Dios mismo hecho carne, no había en él pecado, se bautizó para darnos así ejemplo. Mateo capítulo 1, versículo 21 al 23. El candelero, Jesús, es la luz del mundo, y si Él mora en nosotros, entonces nosotros somos la luz del mundo. La mesa de los panes, la proposición. Jesús es el pan de vida, su palabra es nuestro diario alimento espiritual. Gloria a Dios. El altar de incienso representa la oración, primeramente la oración de Jesús, y el lugar santísimo, el arca del pacto y el propiciatorio nos enseña que Jesús se dio totalmente así mismo por nosotros, aboliendo de esta manera la ley y permitiéndonos acceso directo a su trono, dándonos la oportunidad de entrar confiadamente a su presencia y por medio del bautismo del Espíritu Santo y a una nueva vida de santidad. Gracias, Señor. Te alabamos, te glorificamos. Gracias, Padre mío, que nos has revelado tu palabra, tu verdad. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender y a llevar, Señor, tu palabra en nuestros corazones, Señor, y a obedecerla. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. One God is a treasure chest. Understand the one God. You open up the treasure chest of other great gifts from this God. In Deuteronomy 6 and 4, Moses told that the daily diet of the Jews would be to hear every morning, "Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord." A few thousand of years later, Jesus is asked by some men, "Would you tell us what is the greatest commandment of all? The first and the greatest?" He said, "It is, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord." There is no disputing the one God doctrine. Throughout the Bible, thousands of times, over 7,000 times to be exact, the Bible refers to God as being one God, one Lord.